entre héroes y caídos. Voy a intentar que vean sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 11. Si nos pudimos dar cuenta, hermanos, en la administración se nos hablaba de algo, o siempre hubo un tema específico en la administración, que hay que servir a nuestro Dios con nuestros talentos, pero no nada más con nuestros talentos. También nos decía Brenda que hay aún con aquellas capacidades que el Señor nos ha dado. El día de hoy vamos a hablar, hermanos, sobre dos hombres que están en el libro del Éxodo. Y ahí podemos ver lo que dice nuestra serie como subtítulo. Dice, pasos que inspiran, sus pasos nos inspiran, sus errores advierten. Pero hoy vamos a hablar sobre dos hombres que nos inspiran. Voy a hablar a los siervos de la casa primeramente, pero no nada más a los siervos de casa, sino a aquellos que anhelan servir. Y aún aquellos que no están sirviendo en casa, también quiero que el Señor quiere hablarles el día de hoy. Y quiere decirle al Señor que en donde estén ustedes, en donde el Señor los ha plantado, pueden servir al Señor, pueden dar frutos. Decía el pastor Chuy Olivares en una prédica que escuché hace unos meses. Me encontraba caminando en mi caminadora y me puse a escuchar una prédica. El pastor Chuy decía que él fue a Estados Unidos a dar una conferencia. Y de repente llega un hombre, cuando hubo el receso de la conferencia, llega un hombre y lo aborda y dice, yo no lo conocía. Un hombre con corte militar. Y me dice, tú eres Chuy Olivares. Y dice, me habló con tanta confianza y yo me quedé, sí, pero dice, también con dudas. Dice, quiero que sepas que yo he escuchado tus predicaciones, soy militar. Dice, vengo regresando de la guerra. Traduje tus prédicas, las enseñé en el campo de guerra. Establecí una iglesia. Yo ya estoy de regreso en casa, pero la iglesia sigue funcionando. Y dice, quiero entregarte mis condecoraciones de guerra. Dice el pastor Chuy que dijo, no, o sea, ¿cómo? Si son tuyas. Dijo, no, quiero entregarte mis condecoraciones de guerra. Dice el pastor Chuy, yo las tengo en la casa. No sé, ella tiene que traer a los pastores cuando vayan a la casa del pastor Chuy, enséñanos las condecoraciones que te regalaron. Ya no van a decir si sí o no, pero el pastor Chuy dice, yo las tengo y las atesoro. Dice, porque él, en lo que estaba haciendo, en su servicio para su país, sin ser un pastor, sin ser un evangelista, él trabajó para la obra del Señor. Así que tú y yo, donde quiera que estemos, donde quiera que el Señor te ha plantado o nos plante, tenemos la obligación de dar frutos para el Señor. Decía el pastor Chuy, médicos traen médicos a Cristo, maestros traen maestros a Cristo, amas de casa traen amas de casa a Cristo, trabajadores de empresas traen trabajadores de empresa a Cristo. Todos tenemos un trabajo para la obra del Señor. Pero también, hermana, muchos quieren reflectores. Muchos creen que el servicio del Señor solamente es ser maestro, ser pastor, ser el de la música, que son los que todo el mundo ve. Y no queremos trabajos en el ministerio que sean trabajos no visibles, que estén tras bambalinas. Este es el tema de hoy, el día de hoy. Vamos a hablar de dos hombres en el Antiguo Testamento que solamente se hablan en el libro del Éxodo y nunca más se vuelven a hablar. El tema del día de hoy se llama tras bambalinas. Hoy hablaremos, hermana, sobre Bezalel y Aholiab, artesanos divinos con un propósito eterno. ¿Quiénes son estos dos, hermana? Nunca más en la Biblia se nos habla de ellos. Recuerden que la semana pasada el pastor nos enseñaba en el libro de Esther del hombre que estaba en el backstage, el hombre que estaba atrás. ¿Quién era? Era Dios. Yo le decía a la pastora entre semana, le digo, hermana, yo quería hablar sobre esto, y cuando el pastor me dijo, hermano, ¿puedes predicar? Le dije, sí, ya tengo un tema. Yo tengo un tema preparado sobre Priscila. Pues vamos a hablar sobre Priscila. Pero ya viendo el tema, el Señor me dice, el lunes me despierto, Señor, no. Y a los que estaban en el grupo de servidores hace un tiempo les mandé unos pequeños flash sobre estos dos hombres y el Señor me lo trajo a la mente. Oye, habla sobre estos. Y Señor, ¿pero qué?
Y me recordaba lo que el pastor nos decía. Nos decía eso, o sea, Dios estaba detrás del propósito de estar sin que nadie lo viera. Y estos dos hombres que vamos a hablar el día de hoy estaban detrás de todo lo que se preparó para el servicio del Señor en el desierto, en el tabernáculo. Recordemos que cada utensilio fabricado y utilizado dentro del tabernáculo hablaba de Cristo. Todo, por mínimo que este fuera, hablaba de Cristo. Y estos dos hombres fueron los hombres que trabajaron tras las bambalinas sin que nadie les diera reconocimiento, y para glorificar el nombre de nuestro Dios. Con sus talentos, porque el Señor dice que con sus talentos, y Él los capacitó con su Espíritu Santo sobre todo. Debemos estar llenos del Espíritu Santo, hermano, hermana, para poder realizar cualquier labor que el Señor nos mande, para poder hablar de Cristo en donde quiera que el Señor nos plante. También el pastor nos enseñaba la semana pasada que el Señor les había dicho a los judíos que plantaran y trabajaran y se fructificaran donde quiera que ellos estuvieran. Y el Señor también te dice el día de hoy: fructifica y reprodúcete en donde quiera que tú estás. Una oveja sana, hermanos, se reproduce. Una oveja sana se reproduce. Una oveja enferma no se va a reproducir. Si tú y yo somos ovejas sanas, tenemos la obligación de reproducirnos. En donde quiera que estemos, hay que reproducirnos, hay que dar fruto para el Señor. No quieras nada más los reflectores, no quieras nada más que digan el pastor, la pastora, el maestro de la alabanza. Muchos quieren estar bajo reflectores. Y una vez le decía a la pastora: hermana, yo no quiero reflectores. Le decía a la pastora, dice: tú sé obediente. De hecho, para cuando fue las conferencias de mujeres, y también a la hermana Prianti le dije: Armando, ¿te vas a sentar? Le dije: hermana, yo no quiero reflectores, tú obedece. Pero hay otros hermanos que sí anhelan reflectores, que si no hay reflectores para ellos, que si ellos no son un punto central dentro de la iglesia, mejor se retiran. Hermano, cualquier trabajo que tú hagas, hazlo como para el Señor. Y es para el Señor, porque es el Señor el que te va a recompensar en público por aquel trabajo que tú has hecho detrás de las sombras, hermano, hermana. Vamos a orar para que el Señor nos dirija, el Señor nos hable y prepare nuestros corazones. Bendito Padre, en esta hora venimos ante el trono de tu divina gracia, Señor. Primeramente agradeciéndote que nos permita estar aquí nuevamente en tu casa de oración. Primeramente para alabarte y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado y has preparado nuestros corazones a través de la alabanza, Padre, a través de la administración de tu palabra que hemos cantado, Padre. Ahora, Señor, es tiempo de hablar, Señor, lo que tú nos quieres enseñar. Que podamos, Señor, tener ejemplo en estos dos hombres, Señor, que trabajaron para ti, Señor, sin que nunca más se vuelva a hablar de ellos, Padre. Que podamos aprender acerca de su carácter, Padre. Te pedimos, Padre, que seas con nosotros. Espíritu Santo, háblanos. Espíritu Santo, enséñanos y guíanos a Cristo. Te pedimos, Señor, que tú seas el que hable, quita toda palabra torpe de mi boca, Padre, y que todo lo que aquí se hable, Señor, sea de bendición y edificación para tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bueno, hermanos, vamos a, como les decía, el tema del día de hoy se llama tras bambalinas. El versículo clave o la cita clave está en el libro del Éxodo, pero el libro del Éxodo habla de estos hombres o de su trabajo desde el 31 hasta el 40. No vamos a verlo todo, pero sí vamos a ver puntos específicos. Vamos a ver ahí lo que dice el libro de Éxodo 31 del 1 al 11. Lo voy a leer y ustedes lo siguen con la vista. Y quiero que vayan resaltando lo que el Señor, los puntos clave que el Señor les vaya hablando ahí. Dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré,
Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuman el camino. No, me pasé, hermano, discúlpeme. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado aquí, me brinqué el capítulo, estuve en el 33. Dice, yo he llamado, Éxodo 31, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Primer punto importante, hermanos. ¿De dónde era Bezaleel? De la tribu de Judá. ¿De qué tribu era Cristo? De la tribu de Judá. Tenemos una representación de Cristo aquí simplemente en este, de dónde era este hombre. Dice aquí, yo lo he llenado del Espíritu de Dios. Y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos los utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Aquí les decía, una figura de Cristo, habla sobre Bezaleel, figura de Cristo porque es de la tribu de Judá. Pero también dice, yo he llamado, ¿por qué dijo ahí? Yo he llamado por nombre y lo he capacitado. Lo he capacitado. Lo he llenado de mi Espíritu Santo. Y aquí vemos todo lo que estaba. Este hombre era un hombre multitareas. Era un hombre que sabía de todo. Pero también le puso un ayudante. Hermano, hermana, no podemos trabajar en el servicio del Señor como llaneros solitarios. No puedes trabajar solo, necesitas una compañía. El libro de los Cantares nos enseña claramente que cordón de 3 dobleces no se rompe. Y no nada más habla sobre el matrimonio, también habla sobre el servicio del Señor. Y si el uno se cae, el otro lo levanta. Pero no nada más habla sobre el matrimonio, también habla para nosotros que seguimos al Señor. No podemos trabajar como llaneros solitarios, no podemos ir solos en el servicio del Señor. Necesitamos una red de apoyo. Necesitamos aprender a trabajar con alguien más. Y en este caso el Señor le dice a Moisés, he llamado a Bezaleel por nombre. Lo he capacitado en ciencia, en arte, en todo lo capacitó. Aquí no nos menciona sobre los instrumentos, pero también los instrumentos de música, hermanos, fueron creados específicamente para el servicio en el tabernáculo. Así que yo puedo entender, o quiero entender, que el Señor también lo capacitó en el arte musical para poder crear instrumentos para el servicio del Señor. Dice aquí, él y sus ayudantes, pero tuvo un ayudante principal, que era Aholiab, fueron los que crearon con sus manos todo aquello que estaba en el tabernáculo. Recordemos, hermano, hermana, todo el tabernáculo nos habla de Cristo. Todo el tabernáculo nos habla de Cristo.
El candelero habla de Cristo. Dice el Salmos, lámparas a mis pies tus palabras y lumbrera mi camino. La mesa de hermanos donde se encontraba el pan, habla de Cristo. Cristo es nuestro pan de vida. El altar de bronce habla sobre el sacrificio de Cristo. Y también nos enseña en el libro de Levítico que todo aquel que pecaba y se agarraba de los cuernos del altar era perdonado. Es Cristo. ¿Y quién fue, o quiénes fueron los que hicieron todo esto? Estos dos hombres de los que jamás se nos habla en la Biblia. Si ellos no hubieran sido capacitados, si ellos no hubieran escuchado la voz del Señor, nada de esto hubiera sido creado y el pueblo de Israel no hubiera tenido cómo adorar a Dios. Todo tiene un porqué, hermano, hermana. Pero dice claramente, el Señor llamó por su nombre. Hermanos, lastimosamente, hoy en día todo el mundo se quiere levantar como ministro, todo el mundo se quiere llamar como pastor y se autonombra y se autotitula. Pastor, apóstol, ministro, profeta, maestro, diácono, lo que quieran. Nada más vean estos títulos, son títulos de renombre, pero se autoproclaman. Cuando te autoproclamas, hermano, tu trabajo no es un trabajo que honre a Dios. Y lo que hagas por tus fuerzas no es algo que a Dios le agrade. Sería un incienso que no es agradable delante del trono del Señor. Así que cuidado, hermano, hermana, con querer tener reflectores y llamarte o levantarte tú solo. Tienes que tener apoyo. Y es el Señor el que te va a llamar. Y cuando el Señor te llama, el Señor te va a capacitar. Cuidado. Cuidado con querer autoproclamarte. Cuidado con querer tener reflectores. Si el Señor no te llama, mejor mantente en donde estás. Que ahí en donde estás, sin tener título, sin tener renombre, puedes servir a tu Señor. Y tienes la obligación de servir a tu Señor. De reproducirte en donde quiera que estás. Si no trabajas, si nada más estás en tu casa, tu obligación es tu familia. Si vas al mercado, en el mercado puedes hablar de Cristo. Donde quiera que tú estés, puedes hablar de Cristo. Oh, hermano, me acabo de dar cuenta de cosas tan hermosas en mi trabajo. Siempre les digo, siempre tengo alabanzas. Y estoy descubriendo que casi un 50% de mis pacientes son cristianos. Ayer me di cuenta de otro, el viernes, porque llevaba su playera de la escuela de verano yo, cristiano, y se veía, es un hombre de muy dura cerviz, de muy dura cara, y, oh, Señor. Y siempre tengo alabanzas. Y cuando no tengo alabanzas, el paciente, doctor, ¿está enojado? No, es que no tiene música, doctor. O sea, en donde estemos, hermanos, como podamos, hay que hablar de Cristo. En mi caso yo no puedo, o le atiendo al paciente o le hablo de Cristo. O sea, tengo 15 minutos para hablar a un paciente. Y los que van al seguro se han dado cuenta que a veces tenemos muy poco tiempo para atenderlos. Pero sé que lo que yo estoy poniendo está bajando el corazón de mis pacientes. Y después se me preguntan, doctor, ¿y a dónde va? Y doctor, ¿a poco es cristiano? Sí. Y doctor, ore por mí. Yo en donde estoy haciendo mi labor. De 1000 formas. Pero estoy haciendo mi labor. Donde el Señor te planta, hermano, hermana, tienes obligación de hacer tu labor. Como introducción, hermanos, hoy nos sumergiremos en la vida, como les decía, de estos dos hombres, Besaleel y Aholiab. Sus nombres, hermano, hermana, quizás no resuenan o nunca más vuelven a resonar en la Escritura, como el de David, como el de Moisés, como el de María, como el de Ana, como el de Juan, como el de Saúl, que es de mal ejemplo, ¿verdad? Pero como el de Saúl. Son nombres que no resuenan, hermanos, son nombres que nadie les da importancia, pero que nos trae una gran enseñanza espiritual, hermano, hermana, a ti y a mí. Que su obra es fundamental, o fue fundamental, como les decía en un principio, para la adoración de Israel y para la revelación del carácter de Dios, porque cada utensilio, cada tela utilizada en el tabernáculo hablaba sobre el carácter de Dios. Y tenían una
Un uso profético porque nos hablaban de Cristo y lo que Cristo iba a hacer. Cada uno de estos. La tapa de la propiciación del arca del pacto donde se ponía la sangre, habla de Cristo. Sin sangre no hay perdón de pecados, hermano, hermana. Y esta sangre que se vertía sobre el arca de la propiciación era imagen de Cristo. Y estos dos hombres fueron los que lo hicieron. Al estudiar las vidas de estos dos hombres, hermanos, sus vidas, obra, carácter, descubriremos principios valiosos que desafían e inspiran nuestro propio vivir, y nuestro diario vivir, y nos enseñan cómo detrás de los reflectores podemos y debemos servir a Dios sin desear ser el centro de atención. Estos hombres nunca desearon ser el centro de atención. Estos hombres nunca se imaginaron que el Señor los había capacitado. Pero el Señor los llamó por nombre. Y el Señor te llama a ti y a mí por nombre. Porque el mismo Dios que te llama por nombre, hermano, hermana, es el mismo Dios que te formó en el vientre de tu madre. Y desde el vientre de tu madre te ha capacitado con dones y talentos para su obra, para su servicio. Cuando les hablé, hermanos, hermanas, sobre la mayordomía, que les hablaba de talentos, les decía, a todos nos ha dado talento el Señor. Todos podemos servir al Señor con nuestros talentos. Así que ahora, si el Señor te ha dado talento desde antes de que tú nacieras, cuida de esos dones que el Señor te dio y úsalos en su servicio. Y si no los usas, hermano, se te va a reclamar, como a este hombre que se le dio un talento, que tuvo miedo, lo escondió y el Señor le dijo que había hecho mal, o sea, que hubiera hecho como todos los demás, que lo metió al banco, que lo pusieron a trabajar y vino el Señor y le dieron su talento y le dieron aún más. ¿Y qué le dijo el Señor al siervo? Que era un inútil, o sea, que no había hecho las cosas bien. ¿Qué queremos escuchar de nuestro Señor, hermano, hermana? Yo quiero escuchar que el Señor diga, bien, buen siervo y fiel. Yo quiero escuchar también de mis hermanos que el día que yo no esté, como se los dije en la introducción de esta enseñanza, hablen de mí como un hombre o una mujer de fe. Un hombre, una mujer que inspire a los demás que se quedan aquí. Les hablaba en ese entonces la hermana Lupita Martínez. Yo quiero ser esa Lupita Martínez, quiero que hablen de mí cuando yo no esté. Una mujer de fe. Donde quiera que tú estés, hermano, hermana, usa tus talentos para el Señor. Dice Colosenses 3, 23 y 24, en la Reina Valera 60, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Dice de corazón, no queriendo tener lo mío propio, hermano, no queriendo tener reflectores, no queriendo ser el que llame la atención, no. Sí, hacerlo de corazón, de una manera humilde. Dice, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hermano, hermana, si tú limpias los baños de la iglesia, tu trabajo lo estás haciendo para el Señor. Si tú eres la que barre, yo no sé aquí quién barre, hermano, hermana. Pero si no estuviera esas hermanitas que barren, esto fuera un muladar. Porque limpios no somos, hermanos, si lo vemos cada que terminar el culto. Pues si estas hermanitas no lo hicieran, esto estuviera mal. Vemos el resultado, mas no vemos quién está detrás de eso. Vemos los baños limpios, mas no sé quién está detrás de esos baños limpios. Todo ese trabajo, el Señor, ten la seguridad de que el Señor te lo va a recompensar. Y desde aquí te agradecemos de antemano ese trabajo que estás haciendo. No es para nosotros, nos servimos de esto, pero es para tu Dios. Gracias a ti por trabajar tras bambalinas. Tu trabajo es para el Señor. Vamos a conocer, ¿qué significa el término tras bambalinas? ¿Alguna vez alguien lo ha escuchado, hermano, hermana? Es un término que se utiliza en el teatro, en el cine. Tras bambalinas, hermanos, o tras bastidores, son expresiones que se usan de manera figurada para referirse, dice ahí, a actividades que están fuera del foco público. Hermanos, si no hubiera escenógrafos, si no hubiera personas maquillistas, si no hubiera personas que ayudaran a cambio de las ropas en el teatro,
Si no hubiera músicos, si no hubiera iluminadores, una obra de teatro no sería una obra de teatro. No podría ser. Igual en el cine. Si no hubiera todos estos, una escena no podría ser. Hay gente que trabaja detrás para que podamos tener resultados. Esto significa tras bambalinas. Indica, hermano, que su trabajo es un trabajo discreto, no son visibles públicamente, y si lleva a cabo este trabajo de manera reservada para tener un resultado final. Esto es tras bambalinas. Y estos dos hombres trabajaron así. Algo que compartía también con mi pastora esta semana era el nombre de estas dos personas. Vamos a conocer un poco más de ellos, su carácter. Todo hermano, hermana, tiene un porqué. Los nombres hebreos, sobre todo, son tan hermosos y tienen un significado. Y aún tu nombre común tiene un significado. Que hablas de tu carácter, que habla de tu servicio. Conociendo, hermanos, el significado de los nombres de Bezaleel y Aholiab, para conocer un poquito más de ellos, para presentarlos, así como nos presentamos nosotros con alguien más. El nombre de Bezaleel, hermanos, los marqué ahí en negritas, significa a la sombra de Dios o bajo la protección de Dios. Bezaleel, hermanos, fue escogido y lleno del Espíritu de Dios para supervisar y ejecutar toda obra y artesanía del tabernáculo, el lugar donde Dios moraría entre su pueblo. Su habilidad no solo era natural, sino que venía de una unción divina, lo que indica que estaba bajo la protección y el cuidado directo de Dios en su labor. Pero podemos ver la importancia de su nombre, hermanos. Bajo la sombra o bajo la protección de Dios. Guiado por Dios. Lleno del Espíritu de Dios. Este nombre nos habla de su carácter, de su función, de lo que él iba a realizar para el Señor, para la obra del Señor. Ahora veamos el nombre de Aholiab. Aholiab, su ayudante. Significa la tienda de mi padre o la tienda del padre. Al hablar de tienda, ¿de qué hablamos, hermanos? Del tabernáculo. También al tabernáculo se llama tienda de reunión. Y el nombre Aholiab dice la tienda de mi padre o la tienda del padre. Aholiab, hermano, hermana, fue el asistente principal, como veíamos allí en Éxodo, de Bezaleel, y fue fundamental en la construcción del tabernáculo. Su nombre resalta su conexión íntima con el propósito divino de establecer un lugar de encuentro entre Dios y la humanidad. Y este lugar de encuentro, hermano, hermana, era el tabernáculo. Su nombre ya hablaba sobre lo que él iba a hacer. Ambos nombres, hermano, no solo identifican a estos hombres, sino que profetizan y resumen su papel crucial en la historia de Israel, ser instrumentos de Dios para edificar su morada, bajo su protección y como parte de su tienda con la humanidad, como parte del tabernáculo con la humanidad. Vemos cuán importantes sean sus nombres, hermanos. Vemos que sí tienen un aporte profético. Sus nombres profetizaban sobre lo que iban a hacer. Aunque nunca más nos habla en la escritura de ellos, podemos ver cuán importantes eran estos dos que trabajaron detrás de las sombras para el servicio de nuestro Dios. Vamos a ver, hermano, la visión general del tema. Vamos a ver 3 puntos importantes, el cuarto es un resumen. Dios escoge, llama y capacita. Punto número 2, sirviendo a Dios con excelencia. Ahí le puse la obra magnífica porque estos versos de Éxodo 37, 1 al 9 y 40 al 34 nos hablan sobre cada uno de los utensilios y artefactos que ellos fabricaron. Lo hicieron con excelencia para nuestro Dios.
Hay un término en México que se llama, o que decimos ser chambones, que hagamos las cosas al ahí se va. Estos hombres no fueron chambones, estos hombres hicieron su trabajo minuciosamente. Cada golpe de martillo tenía un propósito. Cada repujado de metal tenía un propósito. Cada hilada de las telas tenía un propósito. Lo hicieron con cuidado porque ellos tenían entendido que su trabajo no era para el pueblo, que su trabajo no era para que fuera elogiado por el pueblo, que su trabajo era para Dios. Pero hoy en día queremos que todo nuestro trabajo, por mínimo que sea elogiado por los que nos ven. Y el Señor no nos llama a esto, hermano, hermana. El Señor no nos pide esto. Y no debe de ser este nuestro trabajo para el Señor. Hacerlo para que me elogien, no. Si puedo trabajar para el Señor detrás de las sombras y el resultado va a ser que la gente conozca a Cristo y venga a sus pies, alabado sea el Señor. Así es como debemos de trabajar, hermano, hermano. Punto número 3, humildad, trabajo en equipo y obediencia. Y el punto número 4, hermano, es su ejemplo para hoy. Veamos el punto número 1, hermano. Dios escoge, llama y capacita. Como veíamos ayer, hermanos, en Éxodo del 1 al 5, dice, Dios llamó por su nombre a Oholiab, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y a Bezalel también. Digo, Oholiab de la tribu de Dan, Bezalel de la tribu de Judá. Pero dice, Dios llama. Dice, y los he llenado del Espíritu de Dios. Cuando yo estudiaba en el hebreo, decía el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Teniendo entendido, hermano, hermana, que el judío no cree como tal en un Dios trino. Pero ya no está hablando sobre una persona que capacita a una persona diferente. La Trinidad, que es Dios, el Espíritu Santo, es aquel que nos capacita, es aquel que nos guía, es aquel que nos lleva a toda verdad. Dice aquí, Él los llamó por su nombre, primeramente. Dios los escoge, los capacita, los llena de su Espíritu Santo para toda buena obra. Se los llena de inteligencia, los llena de ciencia y en todo arte para inventar diseños. Hermano, hermana, ¿el Señor a qué te ha llamado? ¿Cuál es aquel talento que tienes? ¿Qué tenemos para el Señor? Yo no soy bueno con las manos para hacer manualidades. Pero aquí tenemos hermanitos que sí. Con eso estás sirviendo a tu Dios. A mí se me puede quemar la ropa cuando la plancho. Pero tenemos hermanitas aquí que planchan muy bien los manteles. Y todo eso es para servirse del Señor. Yo no sé con qué te ha capacitado el Señor. Tú solamente sabes con qué te ha capacitado el Señor. Aquí nadie puede salir el día de hoy diciendo, yo no tengo ningún talento, yo no tengo ninguna virtud. No, hermano, hermana, todos tenemos virtudes y talentos que el Señor nos ha dado. Si no lo conoces, el día de hoy el Señor va a abrir tu entendimiento y te va a mostrar en qué eres bueno, pero no para tu gloria, sino para su servicio. Y en Éxodo 35, ahora sí, hermano, vamos a ver. Éxodo 35, 30 al 35, dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado el Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, y en la talla de piedra de engaste, y en la obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Ingenieros, hermano, aquí hay ingenieros. El Señor te llama, que con tu ingenio sirvas a tu Dios. Dice, ya ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Subrayen esto.
el que pueda enseñar. Hermanos, si el Señor te ha capacitado con un don, un talento, es tu obligación y mi obligación de enseñar a otros. No te lo puedes quedar, no te lo debes quedar. Es obligación enseñar a otros. Dice aquí que el Señor puso en su corazón enseñar. Así él, como Aholiab, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en el telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Podemos ver, hermana, primero, los llama por su nombre. Pero aquí importante, los capacitó, los llenó de su espíritu para que hicieran toda labor. El Señor, hermana, también te ha llamado por tu nombre. El Señor dice, Armando, Perla, Arturo, Raúl, quien tú quieras, como te llames, el Señor te conoce y te ha llamado por tu nombre, te dice, te he llamado para mi servicio y te he capacitado, te he llenado de dones y talentos para que los uses para mí. Aquí, hermanos, los marqué en negrita. Bezalel y Aholiab no se postularon, hermana, para sus roles. No se postularon a la fuerza. Jamás quisieron sobresalir. El mismo Dios, hermanos, los escogió y los llamó por su nombre. Esto es importante, hermana. No se autoproclamaron, no se autonombraron, sino Dios se encargó de hacerlos públicos. Y aquí, hermano, me puedo imaginar que alguien más en el pueblo de Israel debe haber hecho, ¿y por qué a ellos y no a mí? ¿Por qué llamó a Bezalel? ¿Por qué llamó a Aholiab? Si yo también puedo hacer estas cosas. Igual, ¿por qué Dios llamó como pastor a fulanito y no a mí? ¿Por qué Dios le permite que predique fulanito y no yo? ¿Por qué aquel o aquella puede ser maestro y yo no? Cuidado, hermano. Cuidado, hermana, con desear esto. Si el Señor no te ha llamado, es por tu corazón. Es por lo que hay en tu corazón. Estos hombres tenían un corazón humilde, un corazón que amaba a Dios, un corazón que quería ser enseñado. Hermano, hermana, y ahora todo el mundo que quiere dones, que quiere talentos, que quiere reflectores, cree que lo sabe todo, cree que lo puede solo, tiene un corazón lleno de orgullo, porque lo que quieren es ser nombrado como el pastor, el apóstol, lo que quieras, el profeta, el maestro, el evangelista, y no quieren ser enseñados. Debemos, hermana, ser enseñados. Queremos tener diaconado y que digan el diácono, la diaconisa, el ujier, porque son puestos visibles en la iglesia. Pero el día que al ujier, el día que al diácono, el día que al evangelista, el día que al pastor o al copastor, el día que al músico se le pone en disciplina, su corazón se revela y no quieren obedecer. Entonces, ¿para qué quieres un llamado o para qué quieres reflectores, hermano, si no vas a obedecer? Estos dos hombres, Bezalel y Aholiab, no se postularon solos. El Señor conocía su corazón. Tenían un corazón que amaba a Dios, tenían un corazón que quería ser enseñado, tenían un corazón obediente, un corazón que supo escuchar la voz de Dios y la voz de su superior. ¿Quién era el superior de ellos? El Señor no les dijo a ellos, quiero que me hagas
El arca va a ser así y estas medidas y va a tener... El Señor no se lo dijo a ellos. ¿A quién se lo dijo? ¿Con quién habló? ¿A quién le dio el Señor las instrucciones y los planos? ¿A quién? Hermana Pati. ¿A Moisés? ¿No fue a ellos? Aunque aquí dice que el Señor los capacitó en todo y en toda invención, pero a ellos no se les dieron los planos, a ellos no, con ellos no habló Dios directamente. Habló con Moisés, Moisés les dijo, y ellos ¿qué tuvieron? Un oído receptivo y obediente. Hermano, hermana, los siervos de hoy no quieren tener un oído receptivo y mucho menos ser obedientes ni sujetarse. Si mi servicio implica sujeción, mejor me voy. A mí nadie me va a decir cómo voy a trabajar para el Señor. Porque yo crecí en el Evangelio. Yo soy cuarta generación de pastores y evangelistas y profetas y yo estudio teología. A mí no va a venir nadie a decirme cómo voy a trabajar. Bueno, tenemos que tener un corazón receptivo, enseñable y obediente. Pero cuando alguien se autonombra, cuando alguien se levanta, estas características no están en su corazón. Lo que quieren es ser que llegue el pastor y pónganle la alfombra roja porque viene el ungido de Jehová. Hermanos, ¿cuánto no hemos escuchado esto? Y estos hombres nunca pidieron esto. Podemos ver en el carácter de estos dos hombres que fueron unos hombres con un corazón enseñable, con un oído obediente, primeramente a la voz de su superior, pero sobre todo, ellos reconocían que en su superior venía la voz de Jehová, la voz de Dios, y nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. Así que si no quieres escuchar la voz de Dios, no quieras tener reflector, hermano, hermana. Cuidado con lo que deseas. Dios, hermanos, también nos llama a ti y a mí a servirle con nuestras diferentes capacidades. Yo no sé cuál sea tu capacidad. Tenemos mecánicos, tenemos médicos, tenemos maestros, tenemos buenos cocineros. Probé un buen tamalito el día de hoy, hermano, muchas gracias. O sea, tenemos médicos, tenemos amas de casa que hacen su trabajo con labor y son ejemplo para las otras amas de casa. Yo no sé cuál sea tu trabajo, yo no sé cuál sea tu labor, porque no conozco a todos, los conozco de vista, pero ya con mucho, como la iglesia hemos crecido, ya no tengo el tiempo a veces de conocerles, pero todos tenemos algo que hacer, todos tenemos un trabajo, y eso te lo dio el Señor. Eso me lo dio el Señor. Así que el Señor nos ha llamado a servirle con nuestras diferentes capacidades, como lo decía Brenda en la administración. Hermano, tenemos que estar atentos a la voz del Señor en todo. El Señor ya nos estaba hablando a través de la administración. Y una recomendación que te voy a dar. Cuando el Señor te esté hablando de administración, tú recibe, cierra tus ojos, recibe y escucha, pon un oído atento porque el Señor te está hablando. Él tiene un propósito, hermanos, para nuestras vidas. Y ahora el punto aquí, o la pregunta principal aquí es, ¿estamos escuchando su llamado, hermano, hermana? ¿Estás escuchando el llamado del Señor para ti? Porque el Señor te llama. Pero ¿cómo vas a escuchar su llamado, hermano, hermana, si no tenemos intimidad con Dios? No vamos a poder escuchar, no vamos a poder discernir si es la voz o no del Señor. Muchas veces lo que nos habla es el enemigo, queriéndonos decir, oye, ¿y por qué Alejandro sí predica y tú no? Tú también puedes. ¿Por qué Armando sí predica y tú no? O sea, yo también te hablo a ti. ¿A quién nos recuerda esto, hermano, hermana? También en el Antiguo Testamento. A Aarón y María. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijeron Aarón y María? Oye, ¿por qué nada más a ti? Jehová también nos habla a nosotros. ¿Y qué obtuvieron? Castigo divino, castigo del Señor. Lepra. Recordemos que la lepra era estar apartado del pueblo. Ellos no podían reunirse.
hasta que fueran curados. Cuidado, hermano, hermana, con levantarte en crítica contra aquellos que el Señor ha levantado al ministerio. Porque podemos obtener, hermano, hermana, también un pago a nuestra crítica. Y no porque yo sea más importante que tú. No porque fulanito sea más importante que yo. Sino porque hay que reconocer la autoridad que está sobre él o sobre ella, que Dios ha delegado. Pero si tú quieres servir a Dios, primeramente tienes que conocer al Padre. Primeramente tienes que entrar en intimidad con el Padre y conocerle, estar en la palabra para poder discernir si realmente es la voz del Señor y no la voz de Satanás. Porque Satanás fue el que les habló a Aarón y a María. No a la voz de Dios, sí, Dios realmente hablaba con ellos, pero quien puso el sentimiento de envidia fue Satanás. Y ellos decían que era Dios. Y vemos que no fue Dios. Así que tu corazón y tu oído está atento y receptivo para escuchar y para poder discernir la voz de Jehová. Si no lo estás y deseas servir al Señor, dile al Señor, entra en intimidad, entra en los aposentos del Padre para que puedas conocer su corazón primeramente y puedas escuchar su voz. Todo aquel que no está en intimidad con Dios nunca va a conocer el corazón del Padre ni la voz del Señor para cuando les hable. Y van a querer tener reflectores. Hermano, pero déjame decirte que aquel que tiene reflectores, hermano, no todo es fácil en el servicio del Señor. Se sufre. No todo es bonito. Ay, el pastor, la pastora, el hermano que predica. Ay, qué bonito, yo quiero ser. ¿Saben lo que hay detrás? ¿Saben lo que hay detrás del servicio del Señor? ¿Saben que hay dolor? ¿Saben que hay sufrimiento? Hay mucho de esto, hermano, hermana, el servicio del Señor. ¿Estás dispuesto tú a soportar este sufrimiento y esta carga que trae consigo el servicio del Señor? Si no lo estás, no desees algo para vanagloria, hermano, hermana. Mejor quédate donde estás y sirve al Señor como estás. Que tu trabajo también es importante detrás de las sombras. No es ni menor ni mayor. El Señor te va a recompensar en público todo aquel trabajo que tú hagas para Él, sin tener los reflectores. Bezaleel y Aholiab, hermano, no eran solo artesanos talentosos, sino que sus habilidades fueron magnificadas y perfeccionadas por el Espíritu de Dios. Se les dio sabiduría, inteligencia y ciencia en toda artesanía. Pero aquí es importante, hermanos, llenos del Espíritu de Dios. Hoy en día, hermano, llenamos de todo, menos de Dios. Me lleno del Facebook, me lleno del TikTok, mi fuente confiable de información. Me lleno de otras prédicas de otros pastores que ni siquiera son los nuestros y no sabemos ni qué doctrina tienen. Y no me lleno del alimento de casa. Me lleno de todo, menos de Dios. ¿Por qué? Porque no tengo un momento de intimidad en la oración a Dios. Porque no tengo un momento en la palabra de Dios. Hermano, hermana, debemos de ser perfeccionados por el Espíritu Santo de Dios como fueron estos dos hombres. ¿Ya tenían talentos? Sí. Porque a todos se nos dio talento. Puede ser aquí fueron perfeccionados por el Espíritu Santo de Dios. Él llenó, Él capacitó. Estaban llenos del Espíritu de Dios. ¿Tú de qué estás lleno? Lo que hay en ti, hermano, hermana, es lo que vas a reproducir afuera. Si en ti hay rencor, el que esté al lado tuyo se va a llenar de rencor porque tú es lo que traes. Si en ti está Cristo y reflejas a Cristo, el que está al lado tuyo va a decir, quiero lo que tienes tú. Porque ahí me lo dijeron. Yo quiero lo que tienes tú. Yo soy común y corriente, no tengo nada. No. Reflejamos a Cristo. Pero si Cristo, y no estoy lleno del Señor, no estoy lleno del Espíritu Santo de Dios, no voy a reflejar a Cristo. No quiera yo, entonces, que los demás me sigan si yo no soy como Cristo. Mi obligación es estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Nuestras habilidades, hermanos, y talentos, por pequeños que parezcan, pueden ser usados poderosamente por Dios cuando nos rendimos a Él. Y estamos llenos de su Espíritu Santo, hermanos.
No subestimemos, hermano, hermana, lo que Dios puede hacer a través de nosotros. No subestimes, hermano, hermana, hermano, es que yo nada más puedo servir. Yo no puedo servir, hermano, hermana. Yo no puedo ayudarle, ya estoy viejo, ya estoy vieja. Hermano, pero todo lo que tú aportas para el ministerio es para el Señor. Recordemos aquella viuda, hermano, hermana, en el templo que dio una blanca. Una blanca. Era todo lo que ella tenía para ese día. A lo mejor era lo único que tenía ella para comer. Y el Señor vio el corazón. Por mínimo sea lo que tú tengas, por el talento más insignificante que creas tú tener, que no es insignificante, puedes servir a tu Señor. El Señor no tiene nada por insignificante, hermano, hermana. Ese talento que el Señor te ha dado, puedes usarlo poderosamente para el servicio del Señor, sin necesidad de ser reconocido. Y algo que quiero que aprendamos, el Señor quiere que aprendas el día de hoy, no está mal que sea reconocido, hermano, hermana, no. Qué bueno que la gente pueda reconocer tu talento. Lo que está mal, hermano, hermanas, es que tú quieras poner tu talento por encima de lo demás, creyendo que es tuyo y nada más. Recordemos que nuestros talentos todos son de Dios, para Dios y para la edificación de su iglesia. Y en el carácter de estos dos hombres, hermanos, podemos ver esto. Dios los llamó, Dios los capacitó, Dios los llenó de su Espíritu Santo. Tuvieron un oído atento y un corazón temeroso de Dios y receptivo de la voz de Dios para poder hacer ese trabajo. Punto número 2, hermano, hermana. Sirviendo con excelencia, le puse ahí la obra magnífica. Ahí en el libro del Éxodo 37, del 1 al 9, y en el 40-34, nos habla de todo lo que hicieron. Y cuando vimos en el 31 decía que iban a hacer el arca, que iban a hacer el incienso, que iban a hacer el aceite. Hermano, hermana, sabiendo que el aceite de la unción era un aceite sumamente especial, con especies específicas, no podía haber nada más, el incienso también. No vamos a entrar a lo que dice la escritura, hermano, hermana, lo podemos ver en casa, pero ahí nos habla claramente de que todo lo que ellos hicieron para Dios, todo. La obra, hermano, hermana, de Bezalel y Oholiab no era solo funcional, hermano, hermana. No solamente era para el servicio, sino que era de una belleza y un detalle asombrosos. ¿Cómo es tu trabajo para Dios, hermano, hermana? Les decía al principio de este mensaje, voy a hablar a los servidores, pero no nada más a los servidores, sino a todos. Todos podemos ser enseñados. Pero tú como servidor, ¿cómo es tu trabajo para Dios? ¿Lo estás haciendo con excelencia? ¿O lo estás haciendo porque ya te metiste en esto? Y ahora, si no lo haces, te va a regañar el pastor o quien está arriba de ti. ¿Cómo estás haciendo tu trabajo, hermano, hermana? Si no lo estás haciendo con excelencia, pídele perdón al Señor, vuelve a retomar el camino y haz las cosas con excelencia, porque nuestro Dios es un Dios que merece toda excelencia. Veíamos en la prédica pasada del rey. ¿Qué hizo el rey en el reino? ¿Qué nos enseñó el pastor? ¿Qué nos decía la escritura? Mostró todo lo que tenían los príncipes, todo su poder. Quería ostentar él ante el público que él tenía todo lo mejor. Tuvo una fiesta grandísima y todavía después dijo, vamos a hacer 7 días más. Y no crean ustedes que el rey en el libro de Esther dio lo que le sobraba. Dio lo mejor, dio la mejor comida, dio el mejor vino para que vieran su poder. Hermano, nosotros servimos a un Dios vivo. Decimos que Él es nuestro rey. Y si Él es nuestro rey, ¿por qué le servimos con mediocridad, hermano, hermana? Nuestro Dios merece excelencia. Tu trabajo y mi trabajo para Dios debe ser un trabajo con excelencia. No un trabajo al ahí se va porque ya me metí en esto, porque si no me regañan, porque si. No, hermano.
Si el Señor te ha llamado al trabajo en el ministerio, sea cual sea, hazlo con excelencia. Estos dos hombres, su trabajo lo hicieron con gran belleza, con detalle asombroso, con excelencia para el servicio de Dios. Cada elemento, hermano, hermana, del tabernáculo, desde el arca del pacto hasta los utensilios, fue diseñado y construido con una precisión meticulosa, siguiendo instrucciones divinas. ¿Cómo estás realizando tu trabajo, hermano, hermana? Y no nada más ahora quiero hablarle a toda la iglesia, no nada más a los servidores. ¿Cómo estás realizando tu trabajo afuera? En donde Dios te ha puesto. Si eres operador de la maquila, muchos trabajan, ay, ya con que salga, vamos. Produce, no importa. Y por eso hay mucho scrap, a los que están en la maquila conocen eso. Bueno, mi hermana Rosa y mi mamá trabajan, que es ingeniero, ella se enoja mucho porque hay mucho scrap. ¿Por qué? Porque la gente hace las cosas a la y se va, acabo al final de cuentas, la semana me la van a pagar. Esto no es el objetivo, hermano, hermana. Y donde quiera que tú des tu trabajo debe hacer como una excelencia. Lo que hagas. Yo como médico le doy lo mejor a mis pacientes. Y me enoja a veces ver que a mis pacientes no les explican. Bueno, a los míos no. En el seguro hay algo que se llama la unifila, que nadie dio al seguro ha de conocer este término. Cuando son pacientes de otro consultorio y van conmigo, señor, hay el ejemplo, le voy a poner un ejemplo del viernes. Una paciente que la operaron de su cuello, decía claramente su nota de alta, retiro de puntos en 15 días. Va conmigo y todavía no eran los 15 días porque fue el jueves. La operaron el día 15. Para empezar, el paciente no leyó. Y el médico que la había visto antes, que la incapacidad, tampoco le explicó. Tenga su incapacidad y váyase. Va conmigo y le digo, señora, es que no, su nota dice esto y esto, no la podemos retirar los puntos ahorita, por esto. Hermano, si yo fuera un médico chambón, igual, no es mía, váyase. Dije, no, mire, hay que retirar los puntos de tal fecha, eso es lo que dice el médico, el día 15 es el día 30, el día 30 venga nuevamente. Y me dice la paciente, gracias doctor por explicarme. O sea, yo lo que hago, lo estoy haciendo para el beneficio de mis pacientes. Así que tú lo que hagas en donde quiera que estés, hazlo con excelencia, porque tu trabajo en donde quiera que estés es para Dios. No nada más aquí, hermano, hermana. No nada más en la iglesia. Donde quiera que el Señor te haya puesto, con el talento que el Señor te haya puesto, hazlo con excelencia, porque el que sirve es a Dios. Y estos dos hombres hicieron todo esto con detalle, con excelencia, porque sabían que el que servían era Dios. El arca del pacto no se les pasó ni medio centímetro, hermano, ni media pulgada, nada. Fue un trabajo preciso, con las medidas exactas. No para complacer a Moisés, porque Moisés fue el que les dio los planos. Era porque sabían que su trabajo era para Dios y era para el servicio de Dios. Así que tu trabajo, en donde quiera que estés, ya sea en la iglesia, ya sea que estés afuera de la iglesia, debes de hacerlo con excelencia, porque es para Dios. Y es ahí, hermano, hermana, donde te van a reconocer tu trabajo, sin que tú lo busques. Porque lo mismo me pasó también hace unos días, ayudando a un médico que se tarda horas en la consulta y eran las 2 de la tarde y entraba al otro turno. Yo le dije, pásenme pacientes. No, doctor, y después me habla mi jefa. Gracias, doctor, por ayudarle al doctor. Y yo, ¿quién le dijo? Yo nada más los tomé y les llamé. Cuando tú haces las cosas con excelencia, hermanos, se van a dar cuenta sin que tú lo estés publicando. Y es lo mismo con el Señor. Si tú haces las cosas con excelencia, se va a dar cuenta la gente que está yendo con excelencia, pero sobre todo el que te va a elogiar, el que te va a agradecer y el que te va a recompensar es Dios. Yo me sentí tan incómodo que me hablaba mi jefe para decirme. Dije, ¿por qué? Pero todo el mundo se da cuenta. Si tú haces tus cosas con excelencia afuera, van a decir, mira, aprende a fulanita cómo trabaja. Y como creyentes, hermanos, debemos ser ejemplo en donde quiera que estemos con todo lo que hagamos para nuestro Dios. En donde Dios te haya puesto, sé ejemplo y haz las cosas con excelencia. Nuestro servicio a Dios, hermano, hermana, sin importar cuán pequeño sea, cuán pequeño que parezca, debe ser hecho con excelencia, dedicación, honrando a aquel hermano, hermana, a quien servimos.
Dios se deleita en la calidad de nuestro trabajo para Él, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, porque todo lo que hacemos es para el Señor, para la honra y la gloria del Señor. El tabernáculo, hermano, hermana, era el centro de adoración en Israel, un lugar donde Dios habitaba entre su pueblo. La belleza de su diseño y los materiales utilizados, hermanos y hermanas, reflejaba la gloria y la santidad de Dios. Y estos hombres trabajaron para que se reflejara la gloria y la santidad de Dios. Nuestra obligación es reflejar la gloria y la santidad de Dios allá afuera, en donde el Señor nos ha puesto. Si tú no eres ama de casa y nada más vas a la tienda, tienes obligación de hablar al Señor en la tienda, con la señora, en el mercado. Aquí no acostumbra al mercado. El mercado acá es muy de curios. Pero en ciudades como Ciudad de México, en Veracruz, o estados del sur, donde se acostumbra que la gente vaya al mercado, es oportunidad, hermano, hermana, para que tú, como ama de casa, hables del Señor. Para que tú, hermano, hermana, en tus negocios, los hagas con excelencia y hables del Señor. Para que la gente diga, quiero ser como fulanito que tiene un negocio próspero. ¿Pero por qué? Porque es un hombre honrado, porque es un hombre que no abusa del cliente, porque es un hombre que cumple con la ley. Hablar con la ley es con Hacienda, hermanos, que ya la tengo odiada, pero bueno. Pero hay que cumplir con Hacienda. Y cuando tú hagas todo esto como empresario, los que te rodean van a decir, yo quiero ser como, oye, ¿cómo le haces? Veo que eres próspero. Veo que tus negocios funcionan. ¿Pero por qué? Porque estás haciendo las cosas con excelencia, sabiendo que el que sirves con tu trabajo es Dios. Porque el que te dio ese trabajo es Dios, no fueron tus fuerzas. Si estudiaste, si le echaste ganas, si te ha costado, si has llorado, pero al final de cuentas aquel que está detrás de ese trabajo es Dios. Como en Esther, hermano, hermana. Aquel que estaba detrás del pueblo era Dios. No se veía, pero era Dios. Aquel que está detrás de tu trabajo y de cada acción que realizas afuera es Dios. Tu jefe supremo es Dios. Así que si trabajas en el banco, hermano, hermana, y te invitan a robar, no robes. Porque así me contaron, alguien me contó en estos días, en los bancos se acostumbra y te dicen, no, róbale. ¿Por qué? Porque cuando el jefe más alto robe más, tú no puedes acusarle porque tú también robaste. Pues si somos honestos, hijos de Dios, no vamos a hacer esto. Porque el que servimos eso es nuestro Dios. Así que hay que ser honestos y hacer nuestro trabajo donde quiera que el Señor nos sea amado. Nuestro culto a Dios, hermano, hermana, tanto individual como colectivo, debe de ser hermoso y debe de ser reverente, reflejando nuestra admiración y amor por la santidad de Dios. La excelencia, aquí le voy a hablar a los músicos, la excelencia en la música, a los que enseñan, hermanos, a todos los que enseñamos, tanto a los niños, los que enseñamos desde aquí arriba. La predicación debe de ser para Dios. Debe ser una predicación que exalte a Dios y no me exalte a mí. La atmósfera de adoración, hermanos, debe ser una atmósfera de adoración con excelencia para Dios. Los músicos no quieran tener reflectores. No. Con o sin ustedes, la alabanza a Dios se va a llevar a cabo. Cuidado también con desear cosas que no agraden a Dios. La predicación, sin mí o sin mí, el Señor va a levantar quien enseña a su pueblo. Así que debo de tener cuidado. Primeramente, ¿qué es lo que enseño? ¿Cómo lo enseño? Porque el que estoy hablando es de Dios. Y al que voy a honrar o voy a deshonrar, desde aquí arriba es a Dios. Si yo quiero reflectores, el que va a ser cortado voy a ser yo. Conmigo o sin mí, la obra del Señor va a seguir. Así que todo lo que yo realice tengo que hacerlo con excelencia para Dios y con humildad para Dios, sabiendo que Él es merecedor de lo mejor. Todo lo tengo que hacer para Dios. Punto número 3, hermano, hermana. Humildad, trabajo en equipo y obediencia. Igual, ahí les puse, si quieren tomar las fotos, los pasajes. Digo, vamos a hablar hasta el 40 de ellos, todo nos habla.
pero quiero hacerles un pequeño resumen. Si me iba cita por cita, pues me alargo. Ya saben cómo soy yo. Hasta 2 horas me llevo, hermanitos. Ya dije no más. Vamos a ser concisos. Que el Señor nos habla. No en tanta palabrería ni elocuencia, en lo más sencillo el Señor nos puede enseñar. Y ahí vemos en Éxodo 39, 42 y 43, Éxodo 36, 1, Éxodo 39, 42, que nos habla sobre esto, hermanos, sobre el trabajo en equipo, la humildad y la obediencia. A pesar, hermano, de las habilidades divinamente inspiradas por Dios para Bezaleel y Aholiab, estos no buscaron su gloria personal. ¿Tú estás buscando tu gloria personal o estás buscando la gloria de Dios? Nuestro principal objetivo debe de ser buscar y dar la gloria a Dios, no mi gloria personal. Cuando yo busco mi gloria personal, esto no avanza. Ni yo voy a crecer espiritualmente, ni los oyentes van a crecer. Y el objetivo de aquel que enseña es que los oyentes crezcan en fe, sean maduros y sobre todo que lleguen a Cristo. Ese es el objetivo del que enseña. Y Bezaleel y Aholiab, hermana, no buscaron su gloria personal. Tú no busques la gloria personal. El Señor te va a recompensar a su tiempo, en público, por aquel trabajo que hagas en privado. Sus nombres, hermanos, se mencionan junto con Moisés, pero su enfoque era el cumplimiento del mandato de Dios. No se vuelven a mencionar más que en el libro del Éxodo. Pero vemos cuán importante fue su trabajo. A menudo, hermana, buscamos reconocimiento por nuestros talentos y nuestros logros. Quiero que hablen de mí. Ay, Armando, qué bonito predica, hermano. Si supieran que a mí no me gusta, que me digan, hermano, qué buena predicación tuvo. Que a lo mejor sí, hermano, fue de bendición. Ese es el objetivo, que el Señor hable a tu vida a través de lo que yo te enseño. Pero si supieran que no me gusta que me digan eso. ¿Por qué? Porque yo no quiero reflectores. Porque no soy yo, sino es Cristo. El objetivo es Cristo, no soy yo, no es Armando. Yo sé que lo que hago es para el Señor, para la edificación de su iglesia. Yo no busco reflectores. El Señor me llamó, servimos al Señor con excelencia y lo hacemos con excelencia. Pero a menudo todo el mundo quiere reconocimiento. Todo el mundo quiere que se le elogie por el mensaje tan elocuente que tuvo. Y hasta podemos decir, sentí la presencia de Dios, hermano. El Señor está aquí. Sientas o no sientas, el Señor está aquí. Es que bajó el Espíritu Santo está aquí, está en tu corazón, está en mi corazón. La Escritura dice que Él el Espíritu Santo ya no es como en el Antiguo Testamento, que venía, se posaba y se iba. Ya no, el Espíritu Santo está en tu corazón desde el momento que aceptaste a Cristo, desde el momento que naciste de nuevo. Así que no me vengas a decir, con lo que usted me dijo, el Espíritu Santo, lo sentí. No, hermana, no. Él está. Tú lo contristas. Tú no lo dejas obrar. Y si lo sientes es porque Él está llamando a tu corazón, pero no es por lo que yo dije, no es por lo que yo hice. Es porque Él va a obrar. Conmigo o sin mí, la obra del Señor y la palabra del Señor va a ser su fruto. No busquemos reconocimiento, hermana. No busquemos que nos aplaudan por nuestros logros. Nos gozamos con tus logros. Nos gozamos con todo aquello que has obtenido, pero que no sea nuestro objetivo. Bezaleel y Aholiab, hermanos, nos recuerdan que nuestro servicio de Dios debe ser impulsado por la humanidad y el deseo de glorificarlo a Él y no a nosotros. Mi trabajo es servir a Dios enseñando al pueblo, que el pueblo se enseñe y aprenda del Señor, que puedan depender más de Dios y de su carácter. Ese es el trabajo de aquel que enseña. Que su fe se aumente con lo que nosotros enseñamos desde acá arriba. Sirviéndoles a ustedes, hermanos, yo sirvo a Dios. No hay otro. Así que tu trabajo, tu servicio,
sirviendo a los demás, glorificas a Dios, hermano, hermana. Bezaleel, hermano, no trabajó solo. Aquí vemos el trabajo en equipo. Dice ahí que Aholiab fue su compañero. Pero también lo que leímos en el 31 dice que el Señor había puesto en el corazón de Bezaleel enseñar a otros. ¿Por qué los enseñó? Porque él era el director de la orquesta, le iba a enseñar a decir cómo hacer las cosas y él iba a supervisar. Necesitaba más que le ayudaran, porque el trabajo del tabernáculo no era una cosa de un día, se llevaron mucho tiempo. Había que tejer, había que preparar pieles, curtir pieles, había que fabricar instrumentos, había que golpear oro, plata, bronce, para darles forma. Había que pulir piedras. Había que fundir metales. ¿Lo podía hacer Aholiab solo? ¿Nada más con un ayudante, hermano, hermana? No, tenía que tener ayuda. Aholiab, Bezaleel y Aholiab, hermanos, su compañero, juntos dirigieron a otros artesanos. Hubo una colaboración y una unidad en su trabajo. La iglesia, hermano, hermana, es un cuerpo. Cada miembro tiene un papel vital. No somos llaneros solitarios. No, hermano. El trabajo en equipo, la colaboración y la unidad son esenciales para el avance del reino de Dios. Debes, hermano, hermana, aprender a trabajar con otros. Para que esto avance, para que el servicio del Señor avance, debemos de aprender a trabajar con otros. Aquel que trabaja solo, hermano, hermana, su labor no va a prosperar. Tenemos que trabajar con otros, tenemos que enseñar a otros para que, igual que Bezaleel y Aholiab, hermanos, podamos servir a nuestro Dios. Cada detalle, hermano, hermana, del tabernáculo fue construido como Jehová había mandado a Moisés. Su obediencia fue inquebrantable. Aquí vemos obediencia, hermano, hermana. Les decía, este punto se llamaba humildad, trabajo en equipo y obediencia. Cuando no buscamos reconocimiento, hermanos, hablamos de la humildad. Cuando trabajamos con alguien más, hablamos del trabajo en equipo. Y aquí en este subpunto de que cada detalle fue construido como Jehová había mandado a Moisés, hablamos sobre obediencia. Debemos también, hermanos, ser obedientes a nuestros superiores. No importa que sea más joven que tú, no importa que sea más viejo que tú. Aquí está Bruno y Esme, son también Vladimir. Bueno, vemos varios médicos, pero sobre todo los que hemos estado en el hospital o los que hemos hecho residencia y nosotros somos mayores que ellos, a veces tenemos el ego. ¿Cómo me va a mandar este que es más chiquillo que yo? Eso pasa en los médicos, a veces somos tan ególatras y decimos, oye, yo tengo casi 40 años y me va a mandar uno, mi adscrito tiene 28, o sea, y a veces entra el ego y dice, ¿cómo me va a mandar este? Si yo estoy más viejo. Somos tan ególatras en ese punto los médicos, hermanos, pero también en la casa, tengo que saber sujetarme porque es mi superior, no importa la edad que tenga. Le digo desde mi punto de vista como médico. Y a veces también en la iglesia, nuestro pastor es más joven, o los ancianos de la iglesia son más jóvenes que nosotros. Si nos llaman la atención, nos reprenden, ¿y por qué le voy a hacer caso si es más joven que yo? Debemos aprender, hermano, hermana, a sujetarnos a nuestros superiores, a nuestras autoridades. Bezaleel y Aholiab, hermano, hermana, se sujetaron a las órdenes que Moisés les dio. Moisés fue el que tuvo los planos. Moisés fue el que dio la dirección. Y ellos solamente ejecutaron. ¿Por qué? Porque tenían un corazón humilde y enseñable.
La obediencia a la palabra de Dios, hermano, hermana, es fundamental en la vida del creyente. No podemos servir a Dios a nuestra manera, hermano, hermana. No podemos servir a Dios como nosotros querramos, sino que debemos de servir a Dios, hermano, hermana, conforme a sus mandatos y sus principios. La Escritura, decimos y nos llenamos la boca diciendo, la Escritura es nuestro libro de fe y práctica. A veces no queremos obedecer lo que la palabra nos dice. Si no obedecemos lo que la palabra nos dice, somos unos malos siervos, hermano, hermana. Hay que aprender a sujetarnos, como Bezalel y Aholiab se sujetaron a Moisés. El ejemplo, hermano, el punto número 4, el ejemplo para el día de hoy, vemos en Colosenses 3, 23 y 24, ya lo vimos en un principio, todo lo que hagamos, hacerlo como para el Señor, porque del Señor recibiremos recompensa. Dice que todo lo que hagan, no dice una cosa, no dice que lo que yo quiera. La Escritura nos dice claramente, todo lo que hagan, hacerlo como para el Señor. Todo. No lo que me guste. Y es que yo soy la hermanita que hace los arreglos de la iglesia. Y nada más hago eso. Hermanita, ¿puede poner el café? ¿Y por qué? Si yo soy la que arregla la iglesia, esa es mi función. Yo no hago otra función, yo no puedo poner el café. Hermanita, limpia los baños. ¿Y por qué lo voy a limpiar si mi función es arreglar la iglesia? ¿Y dónde está tu corazón enseñable, hermano, hermana, entonces? ¿En dónde? Debemos de tener un corazón enseñable, hermano, hermana. Un corazón obediente. Debemos ser siervos obedientes. Porque nuestro trabajo es para el rey. No para mi pastor, no para mi pastora, no para mi superior, no. Sino mi trabajo es para Dios. El ejemplo, hermano, de Bezalel y Aholiab. A menudo, hermano, hermana, aquí ya viene un poquito algo de lo fuerte. Les he dado suavecito. Hoy decían las hermanas, nos va a dar con todo. No, vamos a hablar suavecito. A menudo, hermano, hermana, idealizamos el ministerio de la predicación o la enseñanza. Creemos que esto es lo superior y que con esto vamos a servir a Dios. O nada más podemos servirlo a esto. Bezalel y Aholiab, hermano, nos muestran que el trabajo manual, la artesanía, el diseño y la creatividad son igualmente valiosos, hermanos, y necesarios para la obra de Dios. Cualquier talento que tú tengas es valioso para la obra de Dios. ¿Estamos usando nuestros talentos creativos para la gloria de Dios, hermanos? Ya sea el arte, ya sea la música, el diseño gráfico. Hermanos, qué bonito se ve cuando suben los flyers de las prédicas y lo de los anuncios, cada cosa que están haciendo, no sé quién lo haga. Qué bonito se ve. Yo no soy de esos, hago mis intentos, pero hermano, todo esto, quien hace los flyers y hace todo, tu trabajo es para Dios y el Señor, y te agradecemos desde aquí. Qué bonito se ve esto. Y aquí nos hablas de eso. Tú dices el diseño gráfico, la decoración de la iglesia, Susi, ya se fue. O cualquier otra forma de trabajo que hagas para Dios, hermanos. Dios puede usarlos poderosamente, los usa poderosamente. Son para Él, hermano, hermana. La vida de Bezalel y Aholiab, hermanos, nos enseñan que no hay distinción. Aquí pongan atención en esto. No hay distinción entre lo sagrado y lo secular, hermano. No hay. A los servidores creo que se los mandé o tenía la idea de mandárselos. Pero no hay distinción, hermano, hermana, entre lo sagrado y lo secular cuando se trata de servir a Dios. Nuestra profesión, nuestras habilidades, todo puede ser un acto y es un acto de adoración a Dios. Así que hazlo con excelencia. No nada más quieras ser el pastor, no nada más quieras ser el músico, el maestro, el diácono, el ujier, no. No nada más el servicio sagrado glorifica a Dios. También tu trabajo secular y donde quiera que el Señor te ha puesto, glorifica a Dios. Así que hazlo con excelencia. ¿Cómo podemos glorificar a Dios con nuestro trabajo diario, en nuestras carreras, en nuestros trabajos o en nuestros estudios, hermanos? Cada tarea, por mundana que parezca, hermano, hermana,
Puede ser un acto de oración cuando se hace con el corazón rendido a Dios, sabiendo que el que honramos es a nuestro Dios. Así que lo que tú hagas, hazlo para Dios, como dice aquí la escritura en Colosenses. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, porque el Señor tendrá recompensa. La clave del éxito, hermano, de Bezaleel y Aholiab no fue solo su talento natural, sino la llenura del Espíritu Santo. Procura, hermano, hermana, estar lleno o llena del Espíritu Santo. Llénate del Señor para que realices toda labor que el Señor te ha mandado con excelencia, reconociendo que de Él tendrás recompensa, hermano, hermana. En todo lo que hacemos necesitamos depender del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos capacita, el Espíritu de Dios nos da sabiduría, nos guía y nos da el poder para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Ahí les puse, hermanos, una imagen que me gustó. ¿Cómo vemos a diferentes personas teniendo diferentes actos de servicio? Ayudando al que no tiene que comer, ayudando al desvalido, ayudando en desastres. No se ve tanto porque se reducía la imagen. Yo me bato la pantalla, pero vemos que en nuestro trabajo diario o con nuestras acciones diarias podemos servir a nuestro Dios. La Escritura nos dice claramente que el Señor Jesús les dijo que tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve en la cárcel y no me visitaste. ¿Se acuerdan que nos enseña esto el Evangelio? ¿Y qué dice que le contestaron los oyentes a Jesús? Maestro, ¿cuándo? ¿Cuándo tuviste hambre y no te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste frío y no te cubrimos? ¿Cuándo estuviste enfermo y no te visitamos? ¿Se acuerdan que dice esto la Escritura y nos enseña esto la Escritura? ¿Y qué responde el Señor? Que cuanto lo hicieron a mis hermanos más pequeños, lo hicieron a mí. Así que aquí podemos aprender, hermano, que cualquier servicio que hagamos con los demás, afuera, por mínimo que sea, lo estamos haciendo para el Señor. Por mínimo que sea, hermano, si le invitaste un vaso de agua a aquel que no tiene, si le diste un taco a la vecina que está batallando, si ayudaste a un viejito que anda solo en el seguro o en la clínica que no puede subir, le ayudaste a subir, todo lo que tú hagas, por mínimo que esto parezca, estás sirviendo y estás honrando al Señor que te llamó por nombre. Por eso me gusta esta imagen, y llévatela en la mente. Todo. Así que no hay trabajo secular o diferencia entre trabajo secular y trabajo sacro, hermano, el trabajo espiritual. En todo lo que hacemos podemos honrar a nuestro Dios. En todo lo que hagamos. Como conclusión, hermano, hermana, podemos ver, hermano, hermana, que Bezaleel y Aholiab, con sus vidas de dedicación, sus obras de belleza y carácter de humildad y obediencia, nos dejan un legado poderoso. Nos recuerdan que Dios no busca solo a los elocuentes, como lo comentaba Brenda, a los líderes visibles, sino a todos aquellos que están dispuestos a rendir sus talentos y habilidades a Él. Que sus vidas nos inspiren, hermanos y hermanas, a ser artesanos de la gloria de Dios en nuestro tiempo, utilizando, hermano, hermana, todo lo que somos y tenemos para el propósito eterno de Dios. Y ahí en negrita, si lo podemos resaltar a toda la pantalla, les puse claramente: no busque los reflectores, trabaja tras bambalinas y el Señor te recompensará en público. Que el Señor les bendiga, hermanos. Podemos ponernos de pie y vamos a orar.